Gracias por acompañarnos. Abrimos aquí un nuevo capítulo de Cita Regional. Como puede ver, ya escucha voces, no están ausentes, no estamos todavía trabajando a distancia o remotamente, están aquí conmigo en el estudio. Nuestro director puede hacer al menos puede mostrarnos para comenzar ya a saludar a Osvaldo Urrutia, diputado de la República. ¿Cómo está, diputado? Lo veo con su mascarilla. Sí, aquí estamos con la mascarilla, con el alcohol y con los Oye, guantes. trajo algo más, ¿o no? Ah, Sí, guantes. guantes. Los guantes también. Me lo saqué aquí, pero... ¿Está yendo al Congreso? No. Hoy día sesionamos, hicimos la prueba del sistema a través de un software que se llama el Zoom, que permite que sesionemos en forma virtual y además podamos votar a distancia. Dicen que hay, no es la canción, que hay serias dudas sobre la seguridad de esta plataforma en el mundo. Sí, es cierto eso. Bueno, es cierto, pero se han tomado algunas medidas para prevenirlo. Saludar al doctor Luis Basáez, él es el jefe de salud de la Corporación Municipal de Quilpué. ¿Cómo está, Doc? Carlito, muy buenas tardes. Con mascarilla también. Saludarlos a todos. El alcohol no hay que echarlo a la bebida, es para las manos. ¿Cómo no? ¿Ah? Sí. Ese alcohol no. Pero fin de semana uno se puede... Pero podríamos hacer la prueba. No, y además, Iván Buscovich, concejal de Valparaíso, aquí está con nosotros. Hola, ¿cómo ¿Qué tal? está, Carlito? No hay que hacer ni por si acaso la prueba, bueno, aquí esto reutilizamos, lo importante es que hayamos reutilizado, porque esto originalmente es para jabón, aquí tenemos alcohol gel, sí, confirmado. Ni siquiera hacer la prueba de echar eso en un algodón y encender, porque la llama no se ve, no obstante aquello uno coloca papel y la cosa se enciende. ¿Tá? Esto para decírselo a los niños, porque entre tanto encierro, por de pronto la creatividad puede chorrear y puede no ser la mejor. ¿Han salido algunos videos en el... Yo no lo creía, no lo creía, pero estuvimos en uno de los programas de tu local, estuvimos con Ariquem, y efectivamente la tesorera y encargada de subvenciones también lo había visto. Pensábamos ahí si había algún truquito en la imagen, me dice que aparentemente no, por lo tanto es bastante peligroso. Bueno, tenemos una serie de temas y naturalmente creo que la totalidad o una gran mayoría de ellos están cruzados por el COVID-19. Esta pandemia que nos hace vivir no solo a nosotros, sino que al mundo entero en vilo, nos mantiene con una gran incertidumbre, informaciones que se cruzan, que definitivamente uno sabe cuál es la verdad, cuál es la línea que hay que seguir, y eso está generando alguna inquietud en la población sin lugar a dudas. A ver, las autoridades señalaron que las próximas semanas, ¿escuchó eso, que lo peor está por venir? Bueno, sí, son las más complicadas en términos de contagio del coronavirus en nuestro país y obviamente en nuestra región. Hasta este viernes hay 176 casos confirmados y un fallecido en la región de Valparaíso. Siempre estamos hablando de la región de Valparaíso, por supuesto. Y entre los temas, pero antes de ir con los temas, si ustedes me permiten, ya que son solamente 3, quiero que el doctor Luis Basáez nos pueda actualizar de alguna forma en cómo vamos, cómo va avanzando, medidas y lo primero que le pregunto, la OMS, la semana pasada recomendamos usar mascarilla, todo aquello, la N95, que no se encuentra en ningún lugar, entre paréntesis, yo no sé dónde, ¿eso es del mercado negro o no? ¿El alcohol? No, lo compré en un supermercado. No, sí. ¿Encontró? Sí, en una farmacia, Increíble. perdón. ¿Hay? Sí. Porque en general uno se encuentra todavía, dice, no hay mascarilla ni alcohol en gel. Lo compré hace 3 días. Yo compré hoy día en la mañana. ¿Sí? Qué bueno, qué estupendo. En el supermercado de ahí de... No diga cuál. No digo. Bueno, pero el lugar cerca sí. Cerca de la Cámara. ¿Y ahí dónde queda la Cámara? De la la Cámara de Diputados, de- entendí la Cámara, no sé, de Comercio. No, la Cámara de Muy bien. Diputados. Ok, la OMS dice no solamente que aún no es tiempo, nuestro primer tema de conversación, pero antes háganos una especie de síntesis, Doc. Dice que aún no es tiempo de llamar a una cuarentena total en el país, a similitud de otros países que ya la han implementado. Y no solo por 14 días, sino que por mucho más que ello. Pero hoy directamente la OMS ha dicho que no es obligatorio ni necesario usar la mascarilla. Y usted la semana pasada nos dijo, ya en fase 4 es conveniente usarla. Exacto. Bueno, esa es una polémica que está abierta, el tema de la mascarilla, como muchas otras. La OMS ha estado dando algunas indicaciones y la información en realidad respecto a este tema es muy variada, incluso tiende a confundir a las personas
Y como están todos muy preocupados y muy asustados, uno en esto tiene que tener dos líneas de trabajo. Uno es lo que académicamente se dice y otra cosa es cómo lo toma la sociedad civil, que es un grupo de personas que no tiene formación en el ámbito, pero sí interpreta. Y en virtud de esas interpretaciones toma decisiones muchas veces. Hoy día lo peor que nos puede pasar es que empecemos a pelearnos unos con otros y la discusión esté en quién tiene o no la razón. Hay que tomar una línea y una conducta, tenemos que estar todos detrás de aquello. Nosotros podemos hacer, ¿cierto?, algunas orientaciones respecto a lo que nos parece o no nos parece, pero finalmente tenemos que trabajar de acuerdo a lo que se nos indica. Lo peor es que esto se desordene y se forme una anarquía. Después, ya cuando pase la campaña, veremos cuáles son las responsabilidades. ¿Qué campaña, doctor? La campaña del coronavirus. Muy bien. ¿Cierto? Veremos, ¿cierto? Y estableceremos si estuvo bien, estuvo mal, quién fue responsable de esto o lo otro, y ahí se va a armar otra tremenda discusión. Estamos haciendo este programa el día viernes 3 de abril para nuestros televidentes, porque nos vamos a ver hasta el próximo viernes. Y tenemos hasta este momento 176 casos en la región. ¿Vamos bien? ¿Hay preocupación? Lo que pasa es que hay que situar la situación en dos dimensiones. Una cosa es cuando uno tiene controlado, y esto es una discusión académica, pero que tiende a confundir. Pero voy a tratar de serlo más claro. Cuando uno tiene controlado el brote, por ejemplo, yo sé que el diputado es positivo, ¿cierto? Pero aclárelo bien, porque estamos en un supuesto que la gente interpreta otra cosa. Exacto. Entonces, oye, usted sabe que la gente interpreta cualquier cosa. Claro. Así es. Usted con mayor razón. Y entonces yo a él lo tengo que proteger de tal manera que no nos contamine a nosotros. Eso es fase 2. En esa fase él tiene que usar la mascarilla, nosotros no. Perdón, discúlpeme, se me vino a la memoria la declaración o la respuesta en un medio de su diputada Cariola, ¿no es cierto? ¿Está controlado el virus en China? Porque estaba superado, dijo. Después trató de explicarse y se confunde más una persona. Otra variación de información, porque algunos dicen que los chinos mintieron, que los números no son, y ya, bueno, otra parte. Okay. Pero para no enredar el tema, fase 2, fase 4 significa que el virus es comunitario, lo puede tener cualquiera de nosotros, incluso sin darnos cuenta, porque el 20% son asintomáticos. Y que contagian igual. Claro. Entonces, cuando puede que yo sepa que él lo tiene y puede que usted lo tenga también. Entonces ahora me tengo que proteger yo. Y busco eso. Entonces ahí la mascarilla pasa a ser importante en el... para no contagiar a otros. Claro, y después ya viene la discusión técnica si es... No, para que yo no contagie, si yo tengo contagio, para no contagiar a otros. ¿Ese es el caso que usted tiene? No, cuando el virus es comunitario yo no sé dónde está el virus, lo puede tener cualquiera. Por eso, pero para efectos si yo lo tuviera, claro, con esto evito contagiar a otro. Exacto. Eso. Y yo también me protejo. Por supuesto. Por si tú lo tienes, yo no sé, tú toses y me contamina. Entonces, en fase 4, la mascarilla. Ahora, ¿cuál es la que hay que usar? ¿Cuál es mejor? Esa es otra discusión académica. Pero el concepto general es ese. Bien, voy a ir con el diputado Osvaldo Urrutia inmediatamente a propósito de las palabras del ministro Blumel. Estamos en una especie de, excepto algunas comunas, ¿no es cierto? 6 a esta altura y otras en el sur, que tienen alguna medida de similares características. 17 en total, creo. Claro, pero en la región metropolitana donde están el mayor número... A nivel nacional. Sí, claro, tal vez yo debiera de tomar no solo la de la región metropolitana, pero es donde está el mayor número de contagiados. Nos preocupa, efectivamente, porque se está haciendo un llamado a colocar barreras sanitarias para que no vengan a celebrar Semana Santa al estilo de unas pequeñas cortas vacaciones, haciendo un aro en esta pandemia. Entonces, la pregunta que viene de cajón, ¿no es cierto?, a propósito del ministro Blumel y entendiendo que hay una especie de cuarentena preventiva, algunos colocan en duda si eso es tan efectivo o no. ¿Usted es partidario de una total, como dice él, que probablemente que en algún momento se llegue? Mira, yo lo primero que quiero aclarar que yo no soy médico ni soy experto. ¿Pero tiene opinión? En epidemia. Por lo tanto, mi opinión se basa fundamentalmente en escuchar expertos, en personas en leer alguna literatura que hay al respecto, pero no soy una opinión autorizada para otorgar en este tema. Ahora, bueno, de hecho ninguno de los tres, excepto Luis leo cifras. Por ejemplo, una de las cifras que es fácil de leer es que del total a nivel nacional en algún momento tuvimos cerca del 60% de los infectados en Santiago.
Ya, eso ha ido bajando, esta última semana llegó alrededor del 55 y teníamos cerca de un 28 que ya ha ido subiendo en la región, la ex octava región, lo que hoy día es Ñuble más Biobío, claro. que antes era la octava, o sea que es similar a Valparaíso en tamaño de población, que tenía alrededor de un 30%. O sea, un 80% está en esas dos grandes zonas territoriales, la región metropolitana y dentro de la región metropolitana en 7 comunas. Más de la mitad se encontraba, Concentrado. mucho más de la mitad, era cerca de un 70% concentrado en solo 7 comunas del sector oriente de Santiago. O sea, los focos estaban bastante concentrados. En la zona norte, desde la Cuarta hacia el norte, había alrededor de un 3%, creo Muy que poco. menos, muy Sí. poco. Y en la zona austral también había muy poco. O sea, en Aysén apareció un caso tempranamente que era producto de una persona que venía en un crucero y que estaba en Caleta del Ya, Hotel. cáele tanto el Pero hoy día, en los últimos días, no ha habido 0 casos. Y después se contaminó el enfermero que lo atendió. Son los 2 únicos casos que han habido en la región de Aysén. Y en Magallanes, que también había muy poca, era un porcentaje muy bajo, alrededor del 1 al 2% de los contaminados, que siguen dando en esa cifra, ha ido aumentando, pero sigue siendo también marginal. O sea, tenemos 2 focos, 2 regiones que hoy día están con cuarentena total, Sí. ¿ya? Y con cordones sanitarios y con prohibición de salir de sus casas incluso. O sea, a mí me parece que las medidas, y yo he escuchado en bastantes oportunidades al ministro de Salud, tienen que ser progresivas, porque es imposible hacer una cuarentena de 2 o 3 meses en que se paralice el país por las implicancias que tiene eso. Para todo, porque la gente tiene que seguir alimentándose, tiene que seguir abasteciéndose, tiene que ir a comprar remedios, tiene que ir algunos a los hospitales, hay enfermos que son con enfermedades, ¿cómo se llaman las enfermedades cuando son? Base. ¿Autoinmunes? Asociado. mórbido. No, una persona que tiene una diabetes, por ejemplo, que tiene... Los crónicos. ¿Ah? Los pacientes crónicos. Los crónicos, se me olvidaba la palabra. Los enfermos crónicos, que hay de muchos, los diabéticos y otros, que tienen que recurrir, claro. las personas que tienen que hacerse Pero diálisis. ese análisis numérico, diputado, tiene un problema, que los resultados de los exámenes hoy día están llegando 5 días después. Por lo tanto, la cifra que se va mencionando no es necesariamente la actual. Y segundo, que no se está testeando a toda la población. En Corea lo que se hizo fue testear grandes cantidades de personas para poder aislar los brotes. Doc, voy luego con usted. Gracias, Osvaldo. En El Salvador, como en Argentina, hay para decir, la realidad de El Salvador no es la nuestra, bueno, tal vez la Argentina, probablemente alguien puede decir que no, pero es un gran país con una gran capital. Cuarentena total, ya han tomado la decisión de cuarentena total. Y el discurso, por ejemplo, del presidente de El Salvador fue: podemos elegir entre seguir teniendo una economía que se coloque de pie, como tal vez al estilo de lo que ha señalado Bolsonaro, y dejar que esto siga, o podemos optar por la salud. Y en El Salvador, por ejemplo, el presidente dijo claramente: si tenemos salud, podemos recuperar la economía. Así es. Cruza esto también la falta de tomar esta decisión, aunque entiendo que tampoco es un poco partidario Iván Boscovich de momento a decretar, bueno, no es Mira, el que va a decretar cuarentena total, pero Hay cosas... ¿se cruza o no? Sí, yo estoy completamente... Lo económico. Yo creo que en ese dilema efectivamente hay que tomar la decisión que toma El Salvador. O sea, primero la salud y lo económico lo recuperaremos. Lo económico finalmente se recupera. Las vidas pasan y se acaban. Entonces no hay por dónde perderse. A mi manera de ver. Pero hay cosas que, si sabemos que hay gente que viene para Semana Santa y que tiene sus segundos domicilios aquí particularmente en donde nos encontramos, en la comuna de Viña del Mar o en todas las Concord, Litoral o interior de la región. En fin, es evidente que poner una Cordón sanitario. una aduana, La ruta 68. una no, 68, A la salida de la región metropolitana. no, ¿A la dónde? podéis poner incluso ¿Acá? en Pasado Casablanca, ¿sí? ¿Cuál es el problema? O sea, antes de Ah, pero los van a Rocos, llegar al ¿a litoral qué de los pueblo? poetas, pues. No, pero entonces más arriba. No da- Curacaví. O sea, técnicamente por ahí tiene que ser, y no dejar pasar a quienes no sean los habitantes No, pero normales. eso ya fue anunciado por el ministro. ¿Sí? Sí. ¿Y se va a hacer? Va a haber un cordón sanitario para que las personas no salgan de Santiago. Eso sería, Todos sabemos yo que- creo que eso, tal como decías tú, como ahí está concentrado el grueso, esa es una cosa que hay que evitar, porque sabemos que ahí está el grueso y que si se
disemina, se va también distribuir la enfermedad. Entonces de lo que se trata es evitarlo. Ya hace un par de semanas, un par de semanas se vinieron a la costa. Sí, pues, y los mandaron de vuelta, por Pero suerte. como 3, 4 días después. Después, claro. Entonces, son medidas que yo creo se caen de suyo propio. O sea, son las cosas obvias que hay que hacer para evitar. Le voy a pedir que no haga así. Se entiende claramente, solo con lo que dice. Si no, yo creo que de no tomarse ese tipo de medida, corremos el riesgo efectivamente, dentro de este panorama numérico que del que hablaba Osvaldo recién, nosotros estamos relativamente bien en la región de Valparaíso, con una cantidad pequeña como porcentaje, y eso es una cosa que tenemos que tratar de que se mantenga y que sea aún más acotado y que podamos rápidamente tomar las medidas para que estos numeritos incluso vayan bajando. Diputado Acote, estoy siendo generoso con los tiempos, se da cuenta, ¿no? Sí, mira, yo quisiera decir que por lo que he escuchado, lo he leído en este tema y lo que ha dicho el ministro y algunos médicos, el talón de Aquiles de esta enfermedad está en los respiradores artificiales. Así es. Sabemos que un porcentaje de los enfermos van a llegar a necesitar respiradores artificiales. Y estos se supone que llegarían por allá por mayo, habiéndolos comprado en enero. No, hay ya una dotación de respiradores que son los que existen 1900 y el gobierno pretende llegar alrededor de los 4000, pero hay personas... Que va a ser completamente insuficiente. Y esto quiero destacarlo. A mí me llama la atención que ninguna universidad estatal haya hecho un esfuerzo por construir un... bueno, la católica no es estatal. No, pero hay un grupo, yo conozco a dos, he estado en contacto con ellos, de jóvenes profesionales que voluntariamente, que se dedican a la innovación y a la tecnología, que están tratando de construir un respirador artificial con tecnología chilena y para hacerlo aquí en Chile. Y ya hay... Pero ayer mostraron uno. Déjenme preguntar. Ayer mostraron uno que la Católica de Santiago, Ingeniería Católica de Santiago. Es de la Católica. ¿Quién puede contribuir? Pero no es por la Universidad Católica. ¿Quién puede contribuir en esto importantemente a propósito de la sociedad de anestesiología? Entiendo que están viendo la posibilidad de utilizar otro tipo de implementos para auxiliar respecto a la respiración. Lo que pasa es que, claro, la gente que no habitúa al mundo médico no sabe que nosotros todos los años, a propósito de las campañas de influenza que han colapsado en algunos años los servicios públicos, nos preparamos en varios esquemas: conversión de cama, los respiradores, usamos las máquinas de anestesia, transformamos respiradores que son no invasivos en invasivos. Todo eso se hace normalmente en Chile. Si el punto acá está en lo que ha ocurrido y la experiencia internacional, si uno no puede no mirar lo que ocurre en otros países. Y lo que ocurre es que el 40 al 70% de la población se va a contaminar sí o sí. Eso lo viene diciendo hace ya semanas usted, Lo dice la OMS. Y la Angela Merkel dijo entre el 60 y el 70. Por eso te digo, 8 millones de chilenos. Entre 40 y 70%. 7, 8 millones de chilenos. Claro, y de ese número, un porcentaje va a requerir ventilación mecánica. Entonces, 5%. Más o menos los 8 o 9%. Es que, bueno, ahí hay dice algunos que andan un tramo de alrededor del promedio, puede ser un 5. Puede ser, pero lo importante es que llegar hasta 10%. No estén simultáneamente presentes. La simultaneidad es el porque ahí te requeriría 10.000 aparatitos. Claro, y por eso todas las medidas que tiendan a que la tasa de infección se mantenga plana y no haya este crecimiento espiral, va a permitir que nosotros podamos sobrevivir. La mortalidad de este virus es más baja que todas las otras pandemias que han ocurrido en el mundo. Entonces, no debiera haber un número muy alto de pacientes fallecidos si nosotros tomamos las medidas oportunamente. Entonces, por eso nosotros lo que bregamos, porque, como tú decías, tenemos pocos números en Valparaíso. Lo mismo pensaba Trump al principio, tenía pocos números, pero él no sabía, como el virus ya estaba comunitario, no sabía cuántos estaban ya verdaderamente infectados. Entonces, cuando se produjo la explosión, no tuvo respuesta a Estados Unidos. Y está como está. Entonces, uno, como digo, no puede dejar de mirar esa experiencia internacional para no cometer los mismos errores. ¿Cuarentena total o no? Yo digo, lo que hay que hacer es cuarentena total, más testeo masivo de la población para recuperar el control de los brotes.
Lo que hay que recordar, yo esta discusión la he tenido con varios alcaldes por el tema del cordón sanitario. Hay que recordar que nosotros dijimos cerremos fronteras. ¿Y por dónde entraron los virus? Porque se burlaron la frontera. ¿Cierto? Porque le tomaban la temperatura y le hacían una encuesta. ¿Puede rebrotar y el en Wuhan? 7% solamente, 9% presentaba fiebre. Entonces, el caso que tenemos en Quilpué, el caso índice de una persona que llegó de Estados Unidos. Porque en ese momento que se cerró la frontera, Estados Unidos tenía pocos casos. Okay, Entonces no los mandaban a cuarentena, ¿se da cuenta? Se ha visto que el virus en distintos lugares donde toma ubicación ha afectado y ha quebrado un poco el esquema de mayores de edad con enfermedades asociadas o de base. El menor de 6 meses que murió hace muy poco, jóvenes también, por lo tanto aquí parece que nadie está libre de la posibilidad de que esto no solo resulte en contagio, sino que además puede haber una consecuencia peor. Por eso que el llamado es a quedarse en casa. He visto muchos adultos mayores, estoy sumamente preocupado porque yo transito por la calle. Todos saben que yo ando en locomoción pública, mi auto lo tengo estacionado, yo creo que ya a esta altura lo voy a vender. ¿Y en moto? No, ya no, en moto no. Que mira, hace tiempo que no ando con moto, por lo peligroso. Por eso que digo que mayores de 80 años. Esto tiene que tener una mirada colectiva, porque cuando tú tomas una medida y no tomas en cuenta la reacción social, se producen las cosas que no tienen que producirse. Caso de los permisos de circulación, ¿cierto? Eso ya se es aglomeró. patético. Uno pasa por los supermercados de repente y no hay respeto. Banco hoy por el día, bancos, filas, ¿cierto? aquí en Calle Ecuador, por ejemplo. Claro. Entonces, todas estas ¿cómo se llama? Consecuencias, producto de la medida que uno toma, uno la tiene que tomar en cuenta. Entonces, AFC, por ejemplo, lo ya mismo. no hay cuarentena total, pero exijámosle a la gente que salga con los mecanismos de protección a la calle entonces, para que no aumentemos la tasa. Hay algunas cosas intermedias que se pueden hacer. Pero ¿Algo que decir en el par de minutos a propósito? Mire, yo comparto con Luis que es muy necesario seguir avanzando y aumentar el testeo masivo. En la medida que podamos testear a la mayor cantidad de personas, como lo hizo Corea del Sur, Así es. vamos a tener... Eso es tomar las temperaturas así como en la cara. No. el examen. No. El examen. examen. El de anticuerpo. PCR, sí. El PCR. El PCR. O sea, pero hacerlo masivo. El de verdad. No el test rápido. Claro. Que además hay varios test rápidos y se ha dicho que parece que no son bastante- muy seguros. Pero lo que sirve, porque es ese test rápido que es casi inmediato, es que si hay dudas, tú puedes ir al tiro al PCR. O sea, Exacto. o sea, los dos hay que complementarlo. Pero el testeo masivo va a seguir identificando dónde están los focos. Y esos focos, obviamente que tiene que haber, si se presenta un foco como el que había en Santiago o en Chillán o en la región de Ñuble, tiene que haber cuarentena total y todas las medidas que Es lo que pasó en Rapa Nui, ¿no? Claro. ¿Ya? Donde fueron evacuados una persona que finalmente se comprobó que aquí no tenía el COVID-19. Se hizo todo un operativo con la Fuerza Aérea, fue un avión a buscarlo con un equipo médico de 5 personas, se llevó un avión Hércules, se trajo a Santiago, allá se le había hecho el test rápido, llegó aquí y no tenía el COVID-19. Pero bueno, son los errores que se pueden cometer producto a veces de la improvisación o las ganas de que todo el mundo tiene por hacer cosas. Lo mismo que pasó y lo que tú acabas de mencionar. Voy a ir con la los pausa. permisos, con Perdón, los permisos de Osvaldo. circulación, Horrible. que se metieron los alcaldes y la embarraron. Tengo que ir con la pausa. En Argentina la última medida es tiene fiebre o tiene tos, usted es sospechoso de tener coronavirus. Así tan de radicales hay medidas que se están adoptando en nuestros países. Lo dejo allí, Pero el testeo en Argentina es bajísimo. pero están en cuarentena En total. Argentina, sí, pero en Argentina porque no sabían. Y de verdad. En Argentina tenían 300 testeos diarios y en Chile teníamos casi 4.000. Aquí Esa es la diferencia. Oiga, diputado, aquí hay pacientes, ¿no es cierto?, que andan en los mercados. No. Hay otros que además burlan los sistemas de cordones sanitarios. De Viña a Valparaíso, de Santiago, digo al revés, de Viña a Santiago, exponiendo no solo a su familia, sino que a cualquiera, siendo personas que están en cuarentena. Y hay algunos que sí también, como la dama Esa es la doctora. en Santiago, ¿no es cierto?, que andaba en el molo, en el supermercado. Es decir, allí la ley, esperemos que cumpla su objetivo y que no se demore tanto en llegar. Vamos a la pausa y volvemos. Seguimos haciendo cita regional. Iván Buscovich, concejal de Valparaíso.
el doctor Luis Basáez, jefe de salud de la Corporación Municipal de Quilpué, Osvaldo Urrutia, diputado de la República, están con nosotros. Bueno, y ustedes, claro, los más importantes, porque no sacamos nada de estar aquí sentados en esta mesa conversando. Si no nos ve nadie. Claro, afortunadamente tenemos muchas y muchos televidentes que nos acompañan. Y como ya lo he dicho varias veces, tenemos los dos típicos relojes, el líquido que nos permite pasar algunos tragos amargos, en particular los del último tiempo, y el alcohol gel para lavarnos frecuentemente, limpiarnos frecuentemente las manos. Estamos además, vamos a enviarle un saludo, por favor, yo pido que de forma unánime, de consuno, utilizar esa expresión un tanto vieja ya, a nuestro director ejecutivo titular de este programa, Rodrigo Oliver, quien está en cuarentena, pero no obligatoria ni nada, sino que él mismo, preventiva, y le vamos a enviar un saludo. Saludos. Le envío un saludo a mi jefecito. Así que cuídese, jefe, siga allí muy bien. Yo sé que no llego a su altura, pero colocándole el pecho a las balas, vamos a seguir aquí en el estudio hasta cuando se pueda. Yo sé que en la casa de él están ya desesperados. Oh, ya, pero no entremos en esas pequeñeces, diputado. Bien, ley de protección al empleo. Yo me imagino que esto le interesa muchísimo a todos, pero supongo a Iván Buscovich. Con fecha 31 de marzo del 2020, el Congreso, ¿no es verdad?, diputado, aprobó el texto del proyecto de ley cuyo objetivo es la protección al empleo y además determinar los efectos laborales de la pandemia del coronavirus. Sí, claro, a la fecha, cuando estamos haciendo el programa, este artículo aún no ha sido publicado en el diario oficial. La ley tiene tres figuras principales: suspensión de la relación laboral por acto o declaración de la autoridad competente, suspensión de común acuerdo y además reducción de la jornada de trabajo, los cuales podrán acceder a aquellos que tengan contrato de trabajo y además tengan cierta cantidad de cotizaciones en la cuenta individual del seguro de cesantía. Don Iván, ¿qué le parece? Mire, ¿satisface sus expectativas? Yo creo... ¿De la población? Mire, lo que pasa es que yo entiendo que hay limitaciones a los recursos que se pueden erogar para estos fines. Pero en la práctica lo que tenemos es que usted se va a consumir su fondo de cesantía, el personal, y después supuestamente se va a recurrir al que es común, al que es solidario, digamos así. El punto es, ¿quién va a reemplazar esos fondos? Suponemos que esto va a llegar hasta a un determinado mes, el que sea. Supongamos que sea. Pues el ingreso va decreciendo, además. Bueno, parte del 70 y los últimos meses son con el 35 del sueldo que usted recibía. Y eso llega hasta cuando se acaba el fondo. ¿No? Usted dice, ¿qué pasa después? No, supongamos que se termina pasó la emergencia del coronavirus, se acabó, listo. Pero no vamos a tener un colchón, no vamos a tener un sistema automático que permita que todo se recupere y que todo el mundo empiece a ganar. Vamos a seguir con una cesantía alta, con todos los problemas que están derivados. Banco Mundial ya dijo, vamos a entrar en recesión. No, sí, de hecho yo creo que ya estamos. Sí. Entonces, resulta ser que si a este fondo no se le allegan más recursos, lo que vamos a tener, hoy día la gente va a tener que conformar con ese 70% el primer mes, que es lo que te da el fondo, pero después, ¿qué va a pasar? Después van a quedar en una situación de mucha indefensión. Y esto es solo para los que tienen trabajo formal. Lamentablemente no opera para los informales. Así es, ni para los que son honorarios, Caldito. ¿Por qué me mira tan fijamente? Oiga, no lo estamos pasando muy bien, ¿eh? Para ser franco, no son solo las pymes las que tienen locales, ni tampoco los que... porque estas medidas sí, efectivamente, ayudan a un porcentaje de la población más vulnerable. Así es. Pero hay muchas y muchos trabajadores que desarrollan actividades de manera informal o vía profesionales
técnicos u otros vía boleta de honorario, Obvio. que en estas condiciones Nada. ojalá que se haga. Entiendo que el ministro iba a proponer La ministra del Trabajo, la ministra Saldívar. no, creo que es el ministro de Hacienda. No, sí, Briones. van a hacer Sí. que se adelante la devolución. No, pero páreme, que eso es mío. Sí, o ese impuesto o es sea, de cada uno lo de los recibe el trabajadores. Diego, lo recibe al próximo mes. No, si hay que correr con colores propios, pues si eso es dinero de cada uno de los PP. Pero contribuyentes. lo mismo es con lo del fondo de cesantía, pues Carlito, ¿eh? Doctor Luis Basáez. Bueno, ese es un tema que nosotros deberíamos haber tenido resuelto como país, dado que el coronavirus, ¿cierto?, no es un tema que nos llegó de un día para otro. Esto partió el 31 de diciembre en China y hemos tenido bastante experiencia como para haber pensado esto bastante bien. ¿Por qué? Porque El presidente dijo aquí que en esta enero pandemia- se habían comprado los respiradores. Sí, pero todavía no llega. esta pandemia, No digo si bien porque es ya cierto, habían pone en adelantado. riesgo la vida de las personas y hace que el sistema de salud tenga que operar preferentemente, pero tiene efectos colaterales. Básicamente son la subsistencia del individuo, llámese desde aquel que no puede obtener recursos básicos hasta personas que teniendo recursos van a empezar a caer en sus ingresos. Y eso yo lo tengo que pensar. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuarentena total, ¿cierto? Imagínese usted, yo un mes paralizo el país, testeo masivamente a la población, recupero el control de los infectados y el resto del país empieza a moverse. Pero si estamos en que entro en cuarentena, no entro en cuarentena, que tal, entonces se alarga la situación y aquí los que más sufren son los que tienen menos recursos, aquel que vive del día a día. Y entonces estas medidas, si bien es cierto, están en la línea correcta, pero por lo que uno ve no resuelven el problema general de la población. Y uno empieza a ver situaciones como ayer veía este pueblo donde se hacen Sí, Pomaire. Pomaire. Da pena. Sí, Quien lo ha da pena. visitado da pena. Y ese pueblo no va a poder resistir en esas condiciones 1 o 2 meses. Ahí hay que tomar decisiones más relevantes. Y lo peor, algunos proponían terminar con los feriados de este año. Afectaría mucho más a lugares como la costa de esta región. Por eso que las medidas tienen que ser colectivas y son medidas que no es que yo tenga que ser un genio para adivinar qué van a suceder. Cualquier persona, incluso con un poquito de criterio, sabe lo que va a venir y cómo yo podría, entre paréntesis... Nosotros creo que no estamos en condiciones como para eso, pero el presidente Putin dijo vacaciones pagadas para todos. Mira, este proyecto de ley lo que busca es proteger el empleo. O sea, que no se rompa el vínculo entre el dueño del negocio, del local comercial y el trabajador. Porque hoy día, hasta antes de que se dictara este proyecto, ¿qué alternativas tenía el trabajador o el dueño del negocio? Por ejemplo, un restaurante, un taller mecánico. Quebrada despedida. Despedir, porque si no iba a quebrar. Pagar las indemnizaciones y mandar a cada uno para su casa. La idea de esto es que se incorpore esta pandemia del coronavirus como una causal para poder a la persona suspender Claro, es el y postular a su seguro de cesantía. Y el seguro de cesantía tiene 2 fuentes de financiamiento, lo establece la ley. El primero es tu propio aporte. Y cuando tu aporte se acabe, usar el segundo aporte, que es el fondo solidario. Y ese fondo solidario ha sido incrementado por el Estado con una cifra de 2.000 millones. Y la inquietud de Iván, si es que se prolonga esto y se terminan No, esos pero fondos. además esto tiene plazo, ¿no? Sí, normalmente el fondo... Pero déjame terminar. Sí, Este fondo adicional que ha puesto el gobierno para el fondo solidario de 2.000 millones, también el ministro de Hacienda lo ha dicho. Pero el ministro... ¿2.000 millones de qué? De dólares. Ah. De dólares, Sí, perdón, bueno. me faltaba el apellido. Sí, de pesos sería muy Gracias poco, por Iván. la corrección. Pero que esto va a ir creciendo dependiendo de las necesidades. ¿Ya? Y la idea es que si la pandemia va a durar hasta julio, agosto, que es lo que pensamos, va a llegar un momento que vamos a tener un pico y después va a ir bajando, poder cubrir a las personas durante este periodo y después cuando tú vuelves a trabajar y no se ha roto el vínculo y se vuelve a abrir el negocio, el restaurante, se empieza a volver a juntar Reanuda. y se renueva. Pero el gobierno va a apoyar con un fondo solidario este fondo de desempleo. Me parece que es un buen proyecto, que son pocos los países que tienen han buscado una solución similar a esta. ¿Ya? Y yo creo que
va a funcionar. Además, el empleador está obligado a pagar las cotizaciones previsionales. O sea, el fondo de salud y el fondo de pensiones lo va a seguir pagando el empleador. Pero le vamos a quitar la carga de pagar los sueldos cuando la persona no tiene ventas. Tengo justo los 12 minutos más los 3. Lo que ha generado polémica es esta posibilidad de indultar para descongestionar las cárceles en nuestro país, que ya sabemos las condiciones en las que viven los internos y los casos que hemos ido conociendo en el último tiempo de contagio por coronavirus. Iván. Mire, respecto de esto, la misma posición de siempre. O sea, ninguna posibilidad a los violadores de derechos humanos que tengan posibilidad y acceso a este tipo de indultos. Ellos no quieren reconocer, no han ayudado en nada a la búsqueda de los detenidos desaparecidos. O sea, hay una cosa contumaz. Y yo creo que en esas condiciones no son acreedores de ningún tipo de beneficio de parte de la sociedad civil, toda vez que ellos hicieron los graves hechos que hicieron. Y es más, aquí se dice, oiga, pero llevan tanto tiempo presos. Mentira. Si aquí han venido siendo condenados recién en los últimos años. Les recuerdo a usted que los 10 primeros años no hubo juicio, ninguno. Y aunque haya un riesgo inminente de muerte. Los coloco ahí. Yo estuve preso. Puedo contarles mi experiencia. Y compañeros míos los mataron al lado mío. Entonces, no me cuenten historias de que la compasión, que esto, porque no hubo ningún trato honesto, ningún trato humanitario. Entonces, ahora que nos vengan a decir que son unos viejitos, que ahora que son buenos, que esto, por favor. Le quedan unos segundos. No, yo creo que en esto nosotros hemos dicho lo que hemos dicho y lo hemos dicho siempre, por esta vía tratar de que se les regalen unos beneficios a los que no son acreedores no tiene ningún sentido, ni tiene ningún viso de estar asentado en la realidad. Doctor Luis Basáez. Mira, yo concuerdo plenamente con que acá no hay que pasarse de listo, ¿cierto? Y en aprovechar la oportunidad que provoca la pandemia, tratar de introducir estos elementos por debajo de la mesa, porque son de discusión de otro tipo, no es el momento. Yo creo que eso realmente es casi irresponsable. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es preocuparse del problema que nos aqueja. Y a nosotros nos pasa, cuando dirigimos el tema sanitario, se empiezan a introducir temas que distraen el trabajo verdadero que hay que realizar. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, si viene un parlamentario, que los hay, que empiezan a tratar de buscar dónde está el problema para hacer una denuncia y sacarse la foto para la prensa. Eso nos distrae a nosotros porque tenemos que estarle respondiendo, mandando informes y las cosas no resultan de un día para otro. Cuando la información se tergiversa y a mí me dicen, por ejemplo... Aclaremos que ese parlamentario no es Osvaldo Urrutia. No es Osvaldo Urrutia. Hay que aclarar todo hoy día. Y también hay algunos alcaldes. Oiga, aprovecho, ya, vamos. Tira algo. Está rápido. ¿Cierto? Entonces, uno tiene que centrar la atención en lo que corresponde. Todos estos distractores no contribuyen en nada a lo que verdaderamente el país hoy día requiere. Entonces, no hay que pasarse de listo, hagan las cosas como corresponde y preocúpense seriamente de este problema. Porque mire, se lo voy a poner de esta manera. Para mí, como médico, uno mira estadísticas, números, ¿cierto? 174, que el 10%, que el 40%. Pero para uno como médico, un paciente es el 100%. Entonces, cuando a mí me fallece un paciente, es una derrota total. Para usted, su hijo, o para ustedes, cualquiera de sus hijos, es el 100%. No es el 2% de la mortalidad. Si un hijo de ustedes se contamina y fallece, ¿cierto?, para usted fue el 100%. Sí, no solo un rute, una persona. Esto hay que mirarlo así. Esto no es un tema de estar números más, números menos. Aquí lo que hay que proteger es la vida de las personas, y eso es lo que debiera mandar las acciones de cada uno de nosotros. Diputado. Bueno, de acuerdo con lo que dijo Luis, el proyecto que presentó el gobierno es un proyecto de pena de indulto, que se ha llamado malamente indulto, pero es un proyecto para conmutar la pena.
O sea, aquí no se elimina la pena. La pena es lo que se dice, mire, aquellas personas que tienen riesgo de contraer la enfermedad o son personas de alto riesgo por distintas razones, mayores de 75 años, mujeres embarazadas que tengan hijos menores de 2 años y otros casos o que tengan enfermedades terminales, esas personas que vayan a cumplir la pena a su casa. Eso es lo que se ha dicho, eso es todo el proyecto. ¿Qué hemos dicho nosotros y particularmente yo? Que es un proyecto discriminatorio y que no establece igualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque deja fuera atado a las personas que están en el penal de Punta Peuco. Y a mí me parece injusto que personas que son mayores de 75 años, que tienen enfermedades terminales, que ni siquiera saben por qué están presos, porque varios de ellos tienen Alzheimer, personas que tienen enfermedades concomitantes, ¿ya? O algunas crónicas, que agravan su condición, o sea, desde el punto de vista de la salud. Ahí hay muchas personas que potencialmente tienen riesgo de muerte por su avanzada edad, por las enfermedades concomitantes y se pueden morir. Lo que busca el gobierno con este proyecto es que esas personas no es un indulto para que se vayan a la calle, es un indulto para que la pena... No un perdonazo. No un perdonazo, para que la pena, porque la pena que están ellos condenados es a supresión de la libertad. Y esa, en vez de cumplirla en el penal, que lo cumplan en su casa. Y una vez terminada la emergencia, vuelven al penal. Son 1.300 internos que podrían optar a este beneficio. Sí. Sí, pero esto sin considerar a los de los derechos. Sin considerar a los que están en Punta Peuco. Entonces, eso es lo que nosotros hemos criticado y le hemos pedido que en un veto aditivo el presidente corrija esa situación, cosa que hoy día me enteré que no lo va a hacer. No lo va a hacer. Pero sí le hemos pedido entonces que ponga el tema del indulto, el proyecto de ley que lleva 1 año y medio durmiendo en el Senado, porque hay un senador, el senador Navarro, que preside la comisión, que no lo ha querido poner en tabla, a pesar de que entonces el gobierno que le ponga lo obligue a discutirlo y lo debatamos, porque ese es un proyecto de indulto humanitario, que no es solo para la gente de Punta Peuco, es a nivel nacional, para todos los presos se tiene cobertura nacional, para todos aquellos que por su avanzada edad, por las enfermedades que tienen, porque no saben ni siquiera por qué están presos, ¿ya? Esas personas puedan ser indultados. Bien, nos quedan un poco más de 3 minutos por cada uno. Voy a dejar 4 para que volvamos a marcar el acento, a hacer hincapié en esta necesidad de que, al menos en esta oportunidad, a diferencia como ha ocurrido en otros periodos o en otros días festivos, feriados, en que invitamos a muchos que vengan a nuestra región, en esta ocasión les decimos: gracias, quédense en sus casas. Pasamos en esta oportunidad unos 4 minutos y de ahí vamos al minuto final. ¿Les parece? Muy bien. Iván. Yo, de verdad, todo lo que hagamos para evitar estas aglomeraciones o este encuentro de más gente de la que debiera estar en sus casas, yo creo que es lo correcto, es lo que hay que propiciar, y en ese sentido me uno a lo que ustedes dicen, en el sentido que no vengan más que los que tienen que venir, los que viven aquí, cada uno en su casa, y ojalá sí que saliéramos mucho y se pudieran resolver de alguna manera los problemas del día a día. Yo hoy día temprano, justamente muy temprano en la mañana, fui al supermercado para evitar que hubiera mucha gente, y efectivamente fue una cosa muy expedita. ¿Fue en el horario exclusivo para mayores? ¿De 9 a 10? Sí, pues. Ya. Bien. Es que estoy dentro de esa categoría. Sí, tiene que cuidarse también. Doctor Luis Basaje. Bueno, yo reiterar, aunque sea majadero, a la población en general, ustedes son la primera línea que nos va a defender de este virus, por lo tanto su responsabilidad es preponderante en esta campaña. Manténgase en su domicilio, salga solo, si tiene una necesidad urgente, lávese bien las manos, ¿cierto? Mantenga la distancia de 1,5 metros con las personas, evite las aglomeraciones, en fin, siga todas las instrucciones que las autoridades sanitarias están entregando por las vías formales. Nuestro propósito es cuidar la vida y en ese sentido es todo lo que se está preparando y se está haciendo. Así que espero que Chile no tenga tanta desastre como ha ocurrido en países desarrollados y podamos enfrentar y volver a abrazarnos todos juntos una vez más. Efectivamente. Bonitas palabras, de verdad. No es el minuto final, pero nos motivan a tener esperanza también, doctor. Es lo que viene, sí. Sí, es lo que viene y tenemos que prepararnos para ello. El mundo cambió. Si algunos dijo que Chile había cambiado,
esto es más aún. El mundo nos hace mirar con una mirada muy distinta. Ver a nuestra familia, a los que están o los que no estaban tan cercanos, con ese deseo de hoy poder abrazarlos prontamente. Para este tema, porque el minuto final ya se los doy, Después diputado. de ese discurso tan poético es bien difícil poder decir algo. El del doctor, sí. ¿De No, verdad? pero yo la verdad es que quisiera hacer un llamado a mis colegas, a los diputados y senadores, y fundamentalmente a los del Partido Comunista, del Frente Amplio, que se han caracterizado este último tiempo por un obstruccionismo legislativo y una oposición férrea al gobierno que no la ha dejado gobernar. O sea, ejemplos hay múltiples. No hay proyectos de ley que no le hayan puesto el pie encima y no hayan tratado de que ese proyecto no se promulgue. No estuvieron en el acuerdo social, pues. Bueno, pero por ejemplo, la ley de protección al empleo, el que hablábamos recién, hace un rato atrás, la ley establecía que empezaba a regir un mes después de haberse aprobado y promulgado. Cuando se presentó, si lo hubiéramos aprobado en marzo, esto regía a partir del 1 de abril. Ahora va a regir a partir del 1 de mayo. ¿Cuántas pymes pueden aguantar abril? ¿Cuántas pequeñas empresas van a poder trabajar, resistir abril? ¿Por qué? Porque finalmente no agregaron nada nuevo. Era por oponerse, oponer por oponerse, obstruccionismo del más puro y duro. Y yo lo que quiero es llamar a esos parlamentarios, e incluso algunos dirigentes sociales que están en la mesa social y otros que se han caracterizado por todo este tiempo criticar férreamente al gobierno. Y quiero decirles además que las cifras hablan por sí solas. Chile hoy día, podremos criticar el manejo, dar ideas para el manejo de la pandemia, pero las cifras hoy día que Chile presenta son de las mejores del mundo. O sea, el índice de mortalidad o de letalidad con respecto al virus, y si nos comparamos con países desarrollados o del resto de Latinoamérica, las cifras chilenas siguen siendo muy buenas y las proyecciones son muy buenas. Estamos combatiendo esta pandemia de buena forma, y yo creo que no vamos a tener los mismos casos que ha pasado, no vamos a ver lo que está pasando en Ecuador, ni en España, ni en Italia. Pero si seguimos y recogiendo las palabras de Luis, yo creo que tenemos que unirnos y tener un objetivo común, que es velar por todos los chilenos, separarnos por lo menos durante unos 3 o 4 meses, lo que dure esto, de nuestras ideologías, y poder trabajar en conjunto sin esa crítica destructiva, sino colaborando con el gobierno para que salgamos adelante. Ojalá que no solo sean buenos deseos, buenos augurios, diputados, sino que sea lo que nos espere en el tiempo que viene, y que de alguna manera de verdad pueda controlarse la situación, aplanar la curva, efectivamente salir lo más pronto de esta situación que nos mantiene en una condición muy difícil, algunos más que otros, y extendiéndose peor para todos. Aquí nadie sale ileso, y va a afectar desde los que más tienen hasta los que menos, pero se va a ensañar con los que menos cuentan. Me queda nada, ya casi para el momento de despedida. El diputado Osvaldo Urrutia, en vez de 1 minuto, ocupó 3 minutos. Se ocupó los minutos de usted. No, pero si yo estaba... No, por favor. Yo todavía no estoy en mi minuto de despedida. No, es que no me queda. ¿Lo dejamos para el próximo programa? No, la verdad es que, más allá de la broma, hay algunos que esperan poder sonreír un poco. Y si, además de analizar datos, cifras, de hacer una reflexión sobre lo que nos está ocurriendo, nos reímos un poco, qué mejor, porque llevamos algo de alegría a quienes no lo están pasando bien, están confinados en 4 paredes, en espacios tal vez bastante reducidos y sin dinero en el bolsillo. Así es. Ahora, ¿para qué sirve el dinero cuando en el retail o en el supermercado las góndolas están vacías? Seamos responsables. ¿Les puedo sugerir algo en los supermercados? ¿Por qué no controlamos la venta, más allá del cartelito de 5? ¿Por qué no controlamos, ya que ustedes tienen los RUT? Porque cuando uno compra con RUT para el descuento, para los puntos. ¿Por qué no controlamos, y de esa manera vamos a saber si la misma familia está comprando o la misma persona compra hoy, mañana y pasado, y ya no solo se hace de 5 productos, sino que si compró 3 días, 15, y por eso es que encontramos las góndolas vacías? Eso es acaparar, incluso es especular, y es no ser solidario con aquellos que menos tienen. Hay una buena idea, si la quieren copiar, de todos los elementos de venta para que no haya aglomeraciones. En otros países se ha estado implementando que sale a comprar solamente el último dígito del RUT, o sea, como el control vehicular. Y así salen algunos Bien, nomás. diputado, ahí está, pues. Bueno, un saludo a la primera línea, que es la primera línea de verdad. Se me acabó el tiempo. Saludos contigo.
Bueno, pero es que ¿me estabas diciendo que era el minuto final o no? ¿Eso te No, entendí? no, no, ya, mire, Ya no hay minuto. tiempo. Ah, Se nos fue el tiempo. bueno, sonamos. Gracias, Saludos diputado. entonces a la primera línea de Eso. verdad, no al grupo de choque que teníamos antes. Definitivamente. Gracias, diputado Osvaldo Urrutia, doctor Luis Basáez, Iván Buscovich, por habernos acompañado en esta cita regional. Saludos a todos y cuídense mucho.